Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Club de los Optimistas. Quien les habla, Mariana Alves, licenciada en Psicología. Usualmente nos acompaña Viviana García, pero hoy, pobrecita, está enfermita, tiene gripe. Te mando un saludo, Vivi, que te mejores pronto. Antes de hablarles del tema de hoy, que es mindfulness o atención plena, también conocido en español, les voy a pasar los medios de contacto para si ustedes quieren comunicarse con nosotros, hacernos una pregunta o simplemente participar. En Facebook nos van a encontrar por el Club de los Optimistas o Psicología Positiva Uruguay, en Twitter por Psicopositiva UI o Optimistas MN, y también nos pueden llamar al 2900-0996 también si ustedes tienen alguna pregunta o simplemente quieren comentarnos algo del programa. Como les decía, el tema de hoy es mindfulness y les traje preparada una entrevista que hicimos a Diego de Alessandro, un invitado que había estado con nosotras anteriormente. Ahora, ¿qué es esto de la palabra mindfulness? Porque es como un trabalenguas, ¿verdad? Para los que no están demasiado familiarizados. El mindfulness es una, como les decía, no tiene una traducción exacta al español, por eso lo hablamos como atención plena. Durante los últimos 30 años, la práctica del mindfulness se comenzó a integrar a la medicina y a la psicología de Occidente. Ha sido estudiada científicamente y reconocida como una manera efectiva de aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar. Pero antes de seguir, quisiera leer lo que pusieron nuestros oyentes. Aquí en la página de Psicología Positiva Uruguay, les había preguntado si habían practicado mindfulness alguna vez. Y Fernando nos dice, algo parecido a veces hago, sobre todo cuando estoy en naturaleza o viajando en autobús. Gabriela nos dice, sí, hay ejercicios maravillosos. Y Mariela nos dice, sí, es meditar. Bueno, vamos a ver si es meditar o es algo más. Es una práctica muy antigua en realidad, que como decía Jenny Hernández, se origina hace más de 2500 años y constituye la esencia fundamental de las prácticas budistas. Significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y sobre todas las cosas, aceptación. Viene a plantear un empeño en centrarse en el momento presente de una manera activa y reflexiva. Una opción por vivir, lo que acontece en este momento, en el aquí y ahora. Un referente mundial es Jon Kabat-Zinn, y él introdujo esta práctica dentro del modelo médico de Occidente hace más de 30 años. Fundó la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Así les enseñaba a sus pacientes la práctica del mindfulness para el tratamiento de problemas físicos y psicológicos. Él lo define como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Es una experiencia meramente contemplativa. Se trata de observar sin valorar, aceptando la experiencia tal y como es. Es una observación abierta e ingenua, totalmente carente de crítica. Es como una forma de estar en el mundo, pero sin prejuicios. Abiertos a la experiencia sensorial de los sentidos, atentos a ella y sin valorar o rechazar de forma activa dicha experiencia. Es como estar 100% concentrados en nuestras acciones, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, pero sin juzgarlo. Si estamos mal, lo sentimos, lo entendemos, lo dejamos fluir. Si estamos bien, vamos a disfrutarlo, pero también lo dejamos fluir. Ahora vamos a ir entrando en más detalles para que les quede más claro. Este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de una manera directa con aquello que nos está sucediendo en nuestra vida en el aquí y en el ahora. El momento presente lo es todo. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, nuestro dolor, alguna enfermedad, pérdidas o con los desafíos en general de nuestra vida. Si nosotros vivimos una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, al olvido, al aislamiento, reaccionando de manera desadaptativa y como si nosotros estuviéramos en piloto automático. El mindfulness
nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de una manera integral a nuestro cuerpo, mente y también espíritu. Practicando la atención plena, vamos a desarrollar una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. El entrenamiento en mindfulness supone instruir al paciente o al consultante para que observe su cuerpo y lo describa, sin valoración y centrándose en el momento presente. El mindfulness es considerado desde diversas perspectivas como un fin en sí mismo. De esta manera de ver, se lo considera como un tipo de meditación, podríamos pensarlo, inserto en la cultura oriental. Desde un punto de vista psicológico, también se lo ve como un constructo de personalidad. Finalmente, se lo considera también como una técnica y como un componente de las terapias desarrolladas en el marco del conductismo. El mindfulness puede entenderse como una manera de implicarse en las distintas actividades habituales. Se puede considerar como una habilidad que nos permite un punto de vista diferente y que además nos lleva a practicar conductas concretas. Puntos principales: el centrarse en el momento presente. Esta es una característica que ha sido definitoria del análisis funcional de la conducta y en consecuencia de la terapia de la conducta. Sin embargo, el centrarse en el momento presente tiene un sentido distinto en el mindfulness, más profundo. Se trata de centrarse y sentir las cosas tal y como suceden, sobre todo sin buscar el control. No se centra en un pensamiento para cambiarlo por uno positivo, por ejemplo. Se centra más bien en la actividad, en las emociones, lo que uno se propone, sin ánimo de controlar en realidad. Esto tiene la utilidad de aceptar las experiencias y sensaciones tal y como se dan. Se le pide a la persona, por ejemplo, que permanezca en una determinada situación sintiendo lo que allí sucede. Esta actitud permite que lo que ha de suceder o sentir suceda de una manera absolutamente completa. El vivir lo que está sucediendo en el momento también supone dejar que cada experiencia sea vivida en su momento. Se trata de no perder la experiencia presente en su sustitución por lo que tendría que suceder o lo que sucedió y se vivió. Es como poder desenchufarnos en algún punto, estar 100% comprometido con nuestras emociones, con lo que sentimos, con el ahora, y no estar pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que me pasó, qué horrible, o en la incertidumbre del futuro. Es estar más en control del ahora. El centrarse en lo que sucede y se siente en este momento presente, ¿qué hace? Nos permite ganarle a los estímulos y a lo emocional que esa situación nos puede llegar a generar. Por ejemplo, una persona que observa un cuadro solo es capaz de sentir en la medida en que es capaz de mantenerse abierta a las cosas que le sugiere dicho cuadro. Tenemos que permitir que esas sensaciones nos lleven a otras de una manera natural. Las interferencias verbales, como por ejemplo los prejuicios o ese estar en otro lugar, solamente contribuyen a entorpecer la experiencia y no poder vivirla de una manera plena. Y lo que el mindfulness intenta transmitirnos es eso, poder estar 100% en el aquí y ahora para obtener múltiples beneficios que luego los voy a mencionar. Pero esta práctica es sumamente interesante y la aconsejan en diversas teorías psicológicas, que después también les voy a comentar cuáles son. Ahora vamos a una pausa y cuando volvemos con la entrevista a Diego Alessandro y lo que significa aceptación radical. Y seguimos en el Club de los Optimistas, como todos los miércoles a las 16 horas, hora de Uruguay, por www.montevideonight.com.uy. Y si ustedes quieren contactarse con el programa, pueden realizarlo mediante Facebook por nuestra página oficial, el Club de los Optimistas, también Psicología Positiva Uruguay, en Twitter, Psicopositiva UI o Optimistas MN, MN con mayúscula, y también nos pueden llamar al 2996. Y antes de continuar con el tema de hoy, que es mindfulness, quisiera compartirles con ustedes una noticia que me acabo de enterar acá por Facebook, donde hacen un llamado a la solidaridad. Voy a leerles textualmente lo que escribieron. Ayer Pablo, yendo de camino al mercado Modelo a comprar fruta y verdura para su puesto, fue embestido por una camioneta que no respetó el cartel de pare. En este momento se encuentra internado grave en estado de coma en el Hospital Maciel,
Pero ese no es el motivo del pedido de solidaridad, sino que mientras Pablo era asistido en el lugar del accidente, alguno de los presentes le robó el dinero que Pablo llevaba consigo para el surtido de su puesto. Por ende, su mujer Sol y sus 2 hijos en este momento no cuentan con el dinero para abastecer el puesto, que es su única fuente de ingresos. Así que se creó un colectivo en Red Pagos llamado Fuerza Pablo y Sol, y anoten el número, es 36111, lo repito, 36111, para poder colaborar con la mejor, que todos podamos poner nuestro granito de arena a ver si más o menos algo de los 20.000 pesos robados se pueden recuperar para esta familia que está pasando un momento tan fuerte. Así que bueno, un saludo para Pablo y Sol y espero que la situación mejore. Volviendo al tema que nos compete, estábamos hablando del mindfulness y quería comentarles algo que es muy importante, el elemento esencial de la atención plena, que es la aceptación radical. Se trata de centrarse en el momento actual sin hacer ningún tipo de valoración y aceptando la experiencia como tal. Lo positivo y negativo, lo perfecto e imperfecto, en sus diversos grados, son aceptados como experiencias normales, naturales. Obviamente resulta más grato experimentar algo positivo, sin duda alguna, pero también se acepta como igualmente natural la vivencia de lo desagradable. Se trata de aceptar las experiencias y las reacciones a ellas, el esfuerzo por no valorarlas y aceptarlas así, sin juicio, permite no rechazarlas. Así que el malestar, el enfado, la frustración, todo esto que forma parte del diario vivir y de todo ser humano, se consideran como naturales, manejables y no nos generan esa angustia que deberían generarnos al aceptar que hay cosas que de repente no podemos controlar, que hay cosas que no están en nuestras manos cambiar, pero bueno, eso no quiere decir necesariamente que sea el fin del mundo, sino que podemos salir de esos estados también aceptándolo y a veces no luchando contra ellos. Las personas eligen de forma activa en qué implicarse en el mindfulness, sobre qué actuar o en qué concentrarse. La aceptación supone una renuncia al control directo. No se busca que la persona controle sus reacciones, sentimientos o emociones, sino que las experimente tal y como se producen. No se trata de reducir el malestar, el miedo, la ira, sino de experimentarlos como son. En todo caso, el efecto que pudiera producirse sobre estas emociones será de naturaleza indirecta. O sea, al aceptarlos como son, estas emociones negativas, empiezan a desaparecer también, porque no las queremos controlar, porque fluimos, porque no reaccionamos en consecuencia, simplemente las observamos como si fueran nubes en un paisaje, no reaccionamos en consecuencia, no nos metemos en líos, y después esa emoción va a fluir y nosotros solitos nos vamos a ir autorregulándonos. Esa es la idea. Bueno, como les había dicho en el bloque anterior, grabamos esta entrevista con Diego de Alessandro, quien anteriormente había estado en el Club de los Optimistas cuando hablamos de la temática de terapias online. Y para aquellos que no lo recuerdan, no tienen mala memoria, les comento que Diego es licenciado en Psicología y psicoterapeuta, egresado de la Universidad de la República en las Facultades de Psicología y Medicina. Trabaja en el ámbito de la clínica, hospitales, centros educativos y también ha trabajado en el tratamiento de las adicciones y también fue colaborador en el curso de psicodrama de la Facultad de Psicología de la República. Todo eso ha hecho Diego y mucho más. Y hoy nos acompaña para hablarnos de mindfulness. Bueno, y aquí está con nosotros Diego de Alessandro nuevamente, visitando el Club de los Optimistas. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Mariana, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, vamos a entrar de lleno en las preguntas. Contame, ¿cómo fue que decidiste acercarte a la práctica del mindfulness? Bueno, en realidad esto se fue dando naturalmente porque yo tengo una experiencia, vamos a llamarle de lo trascendente o divina interna, la tengo desde los 18 años que se me despertó. Y a partir de ahí no he parado de buscar caminos para llegar a conectarme más con él y a sentirme mejor y a poder manejar más mi cabeza. Y pasando desde la religión hasta la que estudié psicología, por supuesto me recibí psicólogo, hasta hice un posgrado, y hasta investigué en otras técnicas no alternativas que incluyen lo vinculado al mindfulness. No sé si querés que hable sobre lo que es el mindfulness o... Sí, a ver, contanos qué es. En realidad yo no es que sea, vuelvo a decir, no es que yo soy una persona específica del mindfulness, simplemente que hago lo mismo, pero no soy
digamos, no es que soy el mindfulness de Montevideo, digamos, pero en la práctica hago cosas similares. Pero hablemos de la palabra, mindfulness. Mindfulness viene de dos palabras, mind en inglés, por supuesto, mind es mente, fullness es completitud o totalidad. Entonces, en español no hay una palabra igual, pero viene a ser como algo de estar de la mente completamente alerta. O sea, ¿a qué refiere en concreto esa palabra? Refiere al estado meditativo, llamémosle, donde la persona está en un estado de alerta y de testigo de sus pensamientos, de sus emociones, de su cuerpo, de todos los sentidos. Se convierte en un testigo sin juicios. Ese es básicamente el mindfulness. Esa es una técnica budista, dicho sea de paso. Sí. Y lo que sucede es que permite a la persona desapegarse de su experiencia humana. El ser humano tiene una experiencia, aparte divina, interna. ¿Qué quiere decir divina? Cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, esta práctica con regularidad, empieza a notar que hay una energía interior de paz y de dicha que está más allá de mis pensamientos, de mis emociones, de todo lo que estoy viendo para afuera, digamos. Por eso todas las religiones y todo, especialmente el budismo, hacen tanto hincapié en prácticas meditativas, porque, especialmente las orientales, porque la idea justamente es que la persona se reconecte con su esencia, porque la esencia es una experiencia interior, es una energía interior, que está más allá de la experiencia humana. Entonces, cuando uno está anclado en esa experiencia interior, la vida, digamos, humana se hace más suave, se hace más light, ya no todo es tan serio, digamos. Y bueno, eso para la gente que le interesa, digamos, la espiritualidad de la manera que te estoy diciendo. Yendo un poquito más, bajando más a tierra, lo que sucede con este tipo de prácticas es que la persona empieza a desidentificarse con los pensamientos y a raíz de eso empieza a sentir más paz interior. Y a su vez, en el estado de mindfulness es un estado alude a un estado de presencia en el que la persona es testigo de sí mismo y es testigo a su vez de sus patrones de pensamiento. Entonces yo al poder atestiguar mis patrones de pensamiento y mis reacciones mentales y emocionales que van unidas, puedo empezar a elegir otros patrones nuevos. En términos biológicos puedo empezar a hacer nuevas sinapsis, nuevas conexiones neurológicas y justamente poder empezar a romper esos patrones negativos que me llevan a elegir siempre parejas que me hacen daño, sabotearme laboralmente. Por ejemplo, un gran patrón mental es la autocrítica. Entonces, si yo estoy identificado con mi autocrítica, es como que soy un rehén de ella y no tengo manera de ir más allá de ella. Entonces, cuando yo la empiezo a observar y empiezo a observar lo que me hace sentir, y me permito sentir también esa emoción, pero desde un lugar de observador amoroso, como le llamo yo, puedo empezar a elegir otra cosa, puedo empezar a tratarme mejor, puedo empezar a tratarme como quisiera que me tratara mi pareja ideal, mi mamá ideal, mi papá ideal. Pero lo que tiene el ser humano, a diferencia del animal, es que puede observarse. Y estas prácticas meditativas, justamente lo que tienen es eso, te estimulan para que vos te observes sin juzgarte, ¿no? Porque una cosa importante de la mente es que si uno juzga a la mente nos vuelve loco. Y digo, no me podría autocriticar y está mal que me estoy criticando. Y empiezo como a dialogar conmigo. Esa es la mente dialogando consigo misma. Entonces la postura del mindfulness es, dejemos que la mente dialogue, pero sin dialogar con ella. Simplemente la observamos. Al observarla, sin juzgarla, la mente empieza a dejarnos en paz. Se empieza a calmar. Entonces, en este tipo de prácticas, la persona con la práctica, hay que hablar, empieza a encontrar un espacio de paz, empieza a empezar a vivir más tranquila. Y lo interesante del mindfulness, yo digo que soy un mindfulnessero en el sentido de que yo hago prácticas del estilo, pero lo que me interesó del mindfulness a mí, a su vez, es que hay investigaciones a roletes de todo esto que estamos hablando, que cualquier persona puede mirar en internet. Se ha investigado y se ha descubierto se ha confirmado que son buenísimas estas prácticas para la ansiedad, para trastornos de alimentación, para depresión, ya dije, creo que no dije,
para estrés, para montones de afecciones psicológicas, adicciones también. Y no solo eso, sino para ayuda muchísimo en la recuperación física de enfermedades físicas, también hay investigaciones al respecto. A su vez, también aumenta el sistema, o fortifica, perdón, el sistema inmunológico de una persona. O sea, es increíble los beneficios de esta práctica, ¿no? Y a su vez, estas prácticas tienen mucho que ver también con prestar atención al cuerpo y sentir el cuerpo. Y justamente cuando el cuerpo es una vía directa hacia la paz. Yo estoy todo el tiempo en mi cabeza y pensando y pensando y pensando. Se me puede tornar medio un infierno la vida. En cambio, si empiezo paulatinamente a entrenarme a estar más sintiendo mi cuerpo, empiezo a sentir una vibración de paz o una vibración de vida más intensa que simplemente que si estoy con mi atención pensando todo el tiempo. ¿Sí, Mariana? Ahora, tomando un poco lo que habías comentado, ¿te parece que a veces luchar contra los pensamientos negativos empeoran las cosas? La mente tiene una ley, que no me acuerdo quién fue que la dijo, pero es así, que todo lo que resiste, persiste. Entonces, si uno quiere ganarle a la mente, no puede pelear con ella, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si yo simplemente digo, ahí estoy criticándome de vuelta, y en el mejor de los casos me puedo reír de que me estoy criticando, eso ya me convertí en el observador. Yo ya no soy la crítica. Ya hay una distancia entre la crítica o entre mis patrones mentales autodestructivos y yo. Y al yo no rechazar la crítica, no verla como mala, eso me permite que primero la parte mía crítica no se sienta amenazada. Entonces yo digo, me estoy criticando y soy amoroso conmigo y soy gentil. Y la dejo pasar y me vuelvo a enfocar en el amor a mí mismo, me vuelvo a enfocar en lo que estoy haciendo en mi cuerpo. O también yo trabajo también con frases meditativas de alabanza o de amor, también, que son energéticas y también elevan la vibración de la persona. También uno puede sustituir esos pensamientos por otros, ¿sí? Ahora, y si tuviéramos que pensar en los beneficios que el mindfulness otorga a las personas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los que más destacás? Un poco ya te lo dije, pero para resumir, empezar a manejar los patrones mentales negativos. Desestresarse. Prácticas alivianan, desestresan. Sí. Estar completamente presente con el beneficio o la consecuencia de que voy a usar mi mente mucho mejor de lo que la uso antes. Empezar a convertirme poco a poco del maestro de mi mente y no ser un rehén de todos mis patrones de pensamiento. 4. Bueno, ¿tú leíste el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora? Sí, Tolle es un fenómeno. Tolle he leído todos los libros de él. Ahora, si mal no recuerdo, él en realidad al hablar de ese libro está como mencionando algo de mindfulness, pero no menciona mindfulness de por sí, ¿verdad? Eso mismo, o sea, por eso te digo, mindfulness, el término mindfulness lo usaron algunos médicos en Estados Unidos y bueno, quedó, pero en realidad todo Oriente usa mindfulness y ni que hablar que Tolle usa mindfulness. Tolle, por ejemplo, ya incluso Tolle habla de los beneficios para el sistema inmunológico, lo dice él en uno, si no me equivoco, en ese libro. Y ese libro es una joya, el poder de la hora es increíble, te explica todo esto, un poco lo que estamos hablando acá en detalle y con una persona que realmente simplifica todo, como dice Eckhart Tolle, y lo explica muy claramente. Bueno, y en cuanto a los ejercicios, ¿cómo podríamos llevar el mindfulness a la práctica diaria? Bueno, hay cuestión de hacerse un tiempo, ¿no? Así como una persona se hace un tiempo para hacer ejercicio físico porque hace bien, bueno, se hace tiempo para meditar o para hacer este tipo de prácticas. Lo interesante de esto es que son prácticas sencillas, no estamos hablando de posiciones que hay que ponerse en una posición particular o que hay que saber determinadas cosas especiales. No, cualquier persona puede parar un poquito y sentir las partes de su cuerpo, por ejemplo. Cualquier persona puede observar su respiración y empezar a dejar pasar los pensamientos. Cualquier persona puede empezar a hacer eso. Así, si simplemente una persona hace varias veces al día de tomarse unos minutos,
sentir cada parte de su cuerpo y se da un ratito para sentir cada parte. Empieza con los pies, después las piernas, así es, todo el cuerpo. Después hace un escaneo, sintiendo todo su cuerpo. Ese es un ejercicio que Tolle recomienda, por ejemplo. Si simplemente la persona hace de vez en cuando, cada 2 por 3 eso, va a empezar a sentir mucho más paz en su vida. Y luego de hacer ejercicio y tiene que retomar su vida cotidiana, su trabajo, lo va a hacer de una manera mucho más cálida. Entonces, es simplemente hacerse un tiempo, como todas las cosas, y tener paciencia, porque como cualquier práctica requiere cierto entrenamiento. Pero yo lo que he visto con las consultantes es que el que le interesa realmente empieza enseguida y enseguida ve los beneficios. Ahora, ¿consideras que, que ciertas personas tienen como más facilidad para llevar a la práctica el mindfulness? Bueno, supongo que sí. Supongo que sí, como todas las cosas. Como si estuviéramos hablando de ejercicio físico, hay gente que le es más fácil, hay gente que le gusta más. Esto es lo mismo, creo, como cualquier otra habilidad humana. Pero sí tengo entendido que tiene que ver con la parte prefrontal del cerebro, la parte vinculada con la atención, porque estamos aprendiendo a manejar la atención con esto. Estamos aprendiendo a que la atención vaya donde yo quiero, y no que yo me deje, no que yo me vaya para donde mi mente vaya, como un monito. En algún punto esta práctica es bastante espiritual. ¿Cómo te parece que podríamos hablarle a las personas más bajadas a tierra, ¿no? Que de repente esto de la espiritualidad no es una de sus fortalezas? ¿Cómo los podríamos convencer para que se animen a utilizar esta práctica? Bueno, yo creo que el dolor y el sufrimiento es el mejor convencedor. No está mal y realmente quiere cambiar es cuando muchas veces acude a la consulta y ahí la gente que estudia más, que no es espiritual o, todo o como vos lo decís, está dispuesta a hacerlo y va a seguir viendo los beneficios. De todas maneras, todos somos espirituales. Lo que pasa es que hay personas que están un poco más, así como todos tenemos oído musical, hay unos que tienen más y otros tienen menos. Yo creo que en el rango de la espiritualidad es lo mismo, o sea, ese espacio interior lo tenemos todos. Yo trabajo con personas con retardo mental que llegan a ese espacio, por ejemplo. Fácilmente hacemos estos ejercicios y llegan a sentir paz y amor, y te lo dicen. Y yo creo que cualquier persona puede hacer esto, realmente cualquier persona. Es un tema de disposición nomás y un poco sacar el prejuicio, porque acá no estamos hablando de religión, no estamos hablando de prácticas que están científicamente comprobadas aparte. ¿Entendés, Mariana? Sí, sí, muy bien, estoy de acuerdo con tus argumentos. Pero lamentablemente a veces hay personas que, claro, toman estas cosas como de repente le quitan seriedad o creen que tienen que ver solamente con meditar y de repente, digamos, con todas estas cosas que me estás comentando, es interesante para que las personas puedan ver que esto va mucho más allá. Esto de, por ejemplo, ser consciente de los patrones negativos, el observarse sin juzgarse, como en algún punto ser amigo con uno mismo, ¿verdad? Claro, por eso te digo, yo creo que la gente de pronto descubre estas cosas cuando realmente está sufriendo. Me ha pasado con gente que viene a consultar, nunca hizo nada de estas cosas, y de una semana para la otra se enganchan enseguida. O sea, el punto es que lo que estoy buscando, no los medios, yo estoy buscando estar bien. Entonces, si yo estoy buscando estar bien, estoy dispuesto a probar lo que sea. Yo creo que esa es la postura. Por otra parte, son prácticas sencillas, cualquiera puede hacer. Eso es lo que yo veo. La pueden hacer niños, la pueden hacer chicos con retardo mental, esa es mi experiencia. O sea que son cosas que cualquier persona realmente, cualquier persona puede hacer. Y puede ver sus beneficios de una manera rápida. Y si no es un momento, bueno, no será el momento ni de escuchar este programa, ni será el momento de ir a consulta. Entonces, si la persona está escuchando este programa o le interesó esto, quizás sí a su momento. O sea, no sé, eso me parece a mí, Mariana. Sí, he leído también que el mindfulness es bastante útil en el tema de los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno borderline, en lo que refiere al control de impulsos. ¿Consideras que ayuda el mindfulness a controlar nuestros impulsos? Y claro que sí. Claro, sí, primero porque al hacer esta práctica uno se relaja, a empezar, y si uno está más relajado, está menos preso de sus impulsos. Justamente todos los trastornos de ansiedad, ya incluso hasta los cognitivos conductuales, empiezan a hacer algún tipo de ejercicio de este estilo para todo lo que tenga que ver con el trastorno de ansiedad. Si tenés que hablar
ni que hablar que sí, es una práctica que ayuda a controlarse, ayuda a estar más tranquilo, y evidentemente si yo estoy más relajado, más tranquilo, es más fácil controlar mis impulsos y lo que sea que venga de mi mente. O sea, la persona tiene que buscar ese espacio de relajación, no podemos estar todo el día en la máquina. No creo que sea sano para nadie estar todo el día pensando, haciendo. O sea, creo que tenemos que darnos nuestro tiempo para sentir la vida, sentir ese momento presente que es lo único que realmente existe. Esa es una de las cosas que todos los maestros dicen y yo empiezo a experimentar más y más. O sea, que no existe otra cosa que este momento presente. Y si estamos en la mente dando vueltas al futuro, arrepintiéndonos por el pasado, estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiéndonos de la vitalidad. La gente después dice, no, que me falta vitalidad, no me siento. Bueno, es que no estás viviendo, no estás conectado con el presente, con este momento que está sucediendo. Todos los momentos de la vida fueron y serán en este momento presente. Y todas estas prácticas son justamente para que tomes conciencia del momento presente, que es la realidad última. Lo que los orientes llaman Satori es un momento donde tomás conciencia plena de la realidad presente. Por eso es que se insiste tanto en cosas que a la mente le parecen tontas. Se insiste en, bueno, escuchemos los sonidos, sintamos el gusto, cosas bien simples. ¿Para qué? Para que nos conectemos con ese instante, porque cuando realmente estamos conectados con el momento presente, lo que se experimenta es belleza, lo que se experimenta es apreciación, admiración. No hay lugar para el aburrimiento. Si yo estoy aburrido, es que no estoy conectado con este momento. En el momento presente se experimenta paz, se experimenta dicha, y si no es dicha, por lo menos se experimenta paz. Si yo no estoy luchando con lo que está sucediendo en este momento, estoy en paz, así sean cosas difíciles. Y si yo estoy en el medio de un objetivo, pero estoy en el paso número 3, y no llegué al 10, y estoy plenamente en el paso número 3, de estar disfrutando del camino. Es otra cosa, aprender a disfrutar de cada paso que estoy dando. Por eso es que hacemos estos ejercicios para que nos lleven a este momento. Nosotros no quiere decir que no planifiquemos, pero planificamos y volvemos, por ejemplo, a este momento que estamos hablando con vos. Estar plenamente presente. Yo estoy hablando contigo y estoy sintiendo mi cuerpo al mismo tiempo, para conectarme bien con este momento también. ¿Y para qué? Para disfrutarlo más, para lo que todo ser humano quiere. ¿Qué es lo que todo ser humano quiere? Disfrutar más la vida, sentirse pleno. Bueno, no se trata de buscar la plenitud en el futuro, cuando tenga esto, cuando me pase aquello. Se trata de ir al momento presente en cada instante y voy a encontrar plenitud. Si estoy completamente presente, voy a buscar plenitud. Como decía una historia budista, estaba el maestro de la ciudad, el gran maestro, y estaba en su lecho de muerte. Entonces los discípulos quisieron ir a ver cuál era el último mensaje. Entonces fueron todos los discípulos y le dijeron, maestro, ahora que se está por morir, qué pena, ¿cuál es su último mensaje? Entonces el maestro estaba comiendo una tarta, entonces le contesta, esta tarta está deliciosa, ¿cuál es el mensaje? El tipo estaba tan en el momento presente, tan conectado, que no le importaba que se iba a morir en unos instantes, en un par de horas, no le importaba nada, él estaba completamente presente. Entonces la moraleja de ese cuento es, aprendamos a estar presentes y disfrutar cada momento. Por aparte, más allá de todo, no sabemos si vamos a estar vivos mañana, eso también es un hecho y es real. Entonces, estas prácticas de mindfulness, en todas sus versiones, te llevan a conectarte más con el momento presente. Por eso que todas estas prácticas y las meditaciones empiezan con cosas sencillas, la respiración, el cuerpo, justamente porque es para que vos estés plenamente presente y anclado en tu cuerpo. La persona tiene que estar en su cuerpo para poder sentir este espacio interior más constante, para poder sentirlo más a lo largo del día. Generalmente yo me encuentro con personas que están completamente desconectadas de su cuerpo y se las ve de falta de vitalidad, llenas de estrés. Entonces tienen que tener también el coraje de empezar a conectarse con su cuerpo y por medio de él con sus emociones, porque las emociones se expresan en el cuerpo. Y bueno, yo creo que ese es un poquito
mi visión del asunto, Mariana. Bueno, muchas gracias, Diego, por haber participado y por habernos aclarado todas estas dudas. Un placer, como siempre, tenerte acá. Así que, bueno, te mandamos un abrazo grande. Y bueno, seguramente en alguna otra entrevista esperamos contar con tu presencia. María, un gusto hablar de todo esto que me encanta contigo. Muchas gracias y con la audiencia. Que estén bien. Seguimos con el Club de los Optimistas, como todos los miércoles a las 4 p.m. de Uruguay. Si ustedes quieren comunicarse con nosotras, en este caso hoy estoy solita, pueden llamarnos al 2900-0996. Nos pueden escribir en Facebook a El Club de los Optimistas o Psicología Positiva Uruguay. Pueden también participar en Twitter por Psicopositiva UI o Optimistas MN con mayúscula. Todo eso son esos medios de contacto maravillosos que ustedes tienen para hablar con nosotras. Hoy estábamos hablando del mindfulness. Y hace un ratito estuvimos compartiendo la entrevista con Diego de Alessandro. Ahora les voy a hablar un poquito de cuáles son las técnicas concretas en la atención plena. En general, se ha aplicado un tipo de entrenamiento que permite a las personas practicar las habilidades de la atención plena. El procedimiento más utilizado incluye elementos cognitivos como la meditación, junto con determinados tipos de relajación o ejercicios centrados en las sensaciones corporales. Por ejemplo, se puede utilizar el procedimiento denominado body scan, que vendría a ser como un escaneo corporal, un monitoreo, que consiste en una experimentación de las sensaciones corporales asociadas al repaso activo del cuerpo. Otro procedimiento frecuente usado es la respiración, un clásico. La persona se centra en ella y experimenta libremente todas las sensaciones que suceden en torno al propio ritmo respiratorio, insistiendo en todo momento en que no se pretende ejercer control alguno sobre la actividad corporal. El objetivo del mindfulness es acabar convirtiéndose en algo continuo. Se trata también de vivir un estado de atención plena el mayor tiempo posible, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier momento. Por ejemplo, ¿no? Algo clásico, estamos desayunando. ¿Qué hacemos? Nos sentamos en la mesa, nos concentramos en el cafecito que tenemos, lo agarramos en las manos, sentimos el calor de la taza, vemos el humito, sentimos el aroma, cada gesto que hagamos, el sabor, todo eso tenemos que estar como muy conscientes de esa situación. La experiencia así va tomando una forma más interesante, nos vamos alejando también un poco de ese monólogo interno, vamos acallando nuestras voces y concentrándonos y disfrutándonos a pleno ese momento. Porque de lo contrario, de repente, si no estamos demasiado concentrados, ¿qué vamos a hacer? Nuestra mente empieza a divagar en algún punto. Se llena de pensamientos, de preocupaciones. Estás pensando lo que tenés que hacer después. Ya comenzás estresado el día porque estás a las apuradas y no te tomaste ni 10 minutos para poder relajarte, sentirte conectado con el momento. Que son cosas sencillas en realidad, ¿no? Es como estar comiendo y comer despacio, o estar observando una película y realmente observar la película, estar hablando con alguien y realmente estar conectado con esa persona, con su mirada, con sus gestos, con la situación en sí. Eso también nos ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad también. Porque cuando nuestra mente resulta que está en todas partes y a la vez en ninguna parte, ¿qué nos provoca esto? Que vamos a estar apenas conscientes de nuestros pensamientos. Y si estamos haciendo varias cosas, no hay intención, no hay propósito y por lo tanto lo que estamos haciendo también va perdiendo significado. Y ese propósito es la parte más importante también del mindfulness. Cuando no practicamos esta atención plena en lo que hacemos y no hay un propósito claro en nuestros actos, nuestro interior va vagando libremente, van acudiendo emociones, pensamientos a nuestra mente, centramos nuestra atención al azar, luego al otro, luego en otra. Vamos escapando de un pensamiento a otro, vamos perdiendo control, vamos perdiendo fuerza y nos vamos quedando en esas oleadas emocionales que si estábamos de repente un poco sensibles, un poco emocionales, nos va a terminar haciendo daño. Las técnicas que buscan que la persona tenga experiencias de mindfulness apuntan a que el sujeto se deje llevar por las sensaciones que percibe. Se trata de promover sensaciones y emociones dejando que ellas actúen de una forma natural.
Esto posibilita que la persona permita que en determinadas actividades que operan de forma autónoma se regulen de acuerdo con sus propios sistemas naturales de autorregulación. También quería compartir con ustedes el tema de las aplicaciones clínicas, pero lo vamos a compartir en el próximo bloque. Antes les quería comentar una noticia acá que compartió nuestro colega Jorge Bafico. Hay una conferencia que se va a dictar este viernes 12 de abril llamada Locura y Salud Mental, una lectura psicoanalítica. Va a ser conducida por la doctora Graciela Brodsky. Ella es oriunda de la ciudad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, donde se desempeñó también como presidenta de la misma, presidenta de la Fundación Casa del Campo Freudiano, directora del Instituto Clínico de Buenos Aires y analista miembro de la Escuela AME, de la Escuela de Orientación Lacaniana. El evento se encuentra en el marco del programa de estudios sobre la psicosis, el cual pertenece al Instituto de Psicología de la Universidad de la República. El objetivo de dicho programa se remite al abordaje del campo de la psicosis, desarrollando estudios e investigaciones que favorezcan la inclusión de los sujetos que padecen dicha patología en la vida social y ciudadana. El docente responsable de la organización de esta conferencia es el psicoanalista Jorge Bafico. Así que es el 12 de abril a las 20 horas en el Salón 9 de la Facultad de Psicología, ubicada ahí en Tristán Narvaja y Uruguay. Vamos a una pausa y cuando volvamos les comento cuáles son las aplicaciones clínicas del mindfulness. Bueno, seguimos con el Club de los Optimistas. El tema de hoy, mindfulness, o también conocido como conciencia plena, atención plena. Si ustedes quieren comunicarse con el programa, nos pueden llamar al 2900-0996, nos pueden escribir o comunicarse vía chat en Facebook por Psicología Positiva Uruguay y nuestra página oficial El Club de los Optimistas. En Twitter nos pueden seguir por Psicopositiva UI y Optimistas MN con mayúscula. Y también, si ustedes lamentablemente se pierden estos espectaculares programas, pueden volverlos a escuchar en YouTube. En Psicopositiva UI también es el user de YouTube. Van a ver las entrevistas que compartimos y fragmentos de los programas que hacemos. Antes de seguir con el tema de las aplicaciones clínicas en el ámbito de mindfulness, quería pasarles otra información. El gobierno de Flores, aquí en Trinidad, van a hacer una charla a cargo del licenciado en Psicología Alejandro de Barbieri, director del Centro de Logoterapia. Es Optimismo y Entusiasmo, recetas para padres fatigados. El encuentro es el martes 16 de abril a las 17:30 horas en el Microcine Plaza de Trinidad. Una invitación a vencer la fatiga cotidiana y reencontrarnos con el entusiasmo perdido. Un taller dirigido para padres y madres y familiares adultos. Así que no se lo pierdan si ustedes andan por ahí, por Trinidad. Vayan a ver a nuestro querido colega Alejandro de Barbieri. Seguramente va a ser muy interesante. Bueno, ahora sí, siguiendo con el tema de las aplicaciones clínicas. Estas aplicaciones han estado ligadas a su papel como procedimiento de control fisiológico emocional, controlando nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y en ese marco cabe considerar el papel que la meditación y la relajación tuvo sobre diversos trastornos psicofisiológicos, que varios estudios han demostrado lo importante y los beneficios que podemos encontrar a través de la meditación, de la relajación, tanto respiratoria como musculatoria. ¿Se acuerdan del autor que había mencionado hoy? Jon Kabat-Zinn popularizó e impulsó el uso de la meditación mindfulness como procedimiento para el tratamiento de trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos. En el 79 ya creó el mindfulness el Centro Mindfulness en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, específicamente para tratar esos casos y problemas clínicos que no respondían adecuadamente al tratamiento médico convencional. Desde entonces ese centro viene aplicando el programa basado en mindfulness para reducir el estrés a un amplio número de personas. Más de 15.000 pacientes han seguido el programa en el centro, además de otros muchos que se han aplicado en diversos países. Esta actividad clínica ha supuesto también resultados en diversas investigaciones científicas. En ellas se ha constatado la utilidad del programa para modificar ciertas funciones fisiológicas e inmunitarias. Paul Grossman es quien dirige el Instituto de Investigación Mindfulness de la Universidad de Friburgo en Alemania y se centra en el mindfulness como programa de control del estrés.
ha publicado recientemente un metaanálisis sobre el uso de estos programas. En él se constata que a pesar de que aún el número de estudios es pequeño, o relativamente pequeño, los resultados muestran la utilidad del procedimiento tanto en nuestras clínicas como en muestras clínicas como en personas, por así llamarlos, normales. Más allá del uso de la meditación mindfulness como procedimiento de reducción del estrés, también el mindfulness ha sido integrado en procedimientos clínicos. Por ejemplo, el de la terapia de conducta dialéctica. Marsha Linehan es quien propuso esta corriente, desarrolla un tratamiento basado en la atención plena y la aceptación radical para el abordaje de los trastornos de personalidad límite. Los resultados obtenidos la han caracterizado como un tratamiento empíricamente validado. Tiene muchos materiales, Marsha, sobre esta temática del mindfulness, de la aceptación radical. Sobre todo lo trabaja mucho en los momentos de crisis para que uno pueda dejar esos pensamientos negativos que los invaden o bueno, que uno siente que no puede más, que va a estallar. Otra aplicación clínica se ha dado en la terapia cognitiva de la depresión. Fue desarrollada al considerar los elementos implicados en las recaídas en consultantes tratados por depresión y también ha mostrado la utilidad de esta visión. También se encuentra integrado en la terapia de aceptación y compromiso. Como verán, hay muchas corrientes y muchas maneras técnicas y clínicas de aplicar el mindfulness y por supuesto, no podíamos ser menos, en psicología positiva también se le da un lugar muy importante. Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva, nos dice que la felicidad no es algo que nos sucede, sino algo que debemos elegir que nos pase. Siendo atentos a lo que nos rodea, a lo que sentimos, vamos aumentando nuestras posibilidades de elegir y de disfrutar. Mediante la energía dirigida conscientemente, energía alineada con nuestros objetivos, creamos más experiencias significativas y comprometidas en nuestra vida. Estar presentes nos ayuda a concentrarnos, practicar y potenciar nuestras fortalezas. Es esencial elegir en qué nos enfocamos. Nos ayuda a autorregularnos, a ser más inteligentes a nivel emocional y a crear hábitos más saludables. Las personas que vencen en momentos de adversidad son aquellas que tienen un mejor manejo de sus emociones y que además pueden aplicar las acciones necesarias para lidiar ante las situaciones de estrés. Esta práctica nos ayuda a reducir la distracción, la rumiación de pensamientos negativos. La rumiación es como esa constante repetición eterna y además contribuye a nuestro estado mental positivo. Desde la psicología positiva podemos practicarla mediante el ejercicio de saboreo, que en otros programas hemos estado hablando de él, la meditación y también, ¿por qué no?, aquellos que les gusta practicar el yoga también pueden ser una manera de acercarse a la atención plena. El mindfulness plantea un punto de vista complementario con los recursos clínicos convencionales. La atención e implicación activa en el momento presente es congruente con el modo de hacer en la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, quien tiene un ataque de pánico o un deseo irrefrenable por fumar y pretende controlarlo voluntariamente, probablemente va a obtener el efecto contrario. Solamente hay una forma de, entre comillas, controlar esas actividades involuntarias e indeseadas. Es simplemente dejándolas estar, dejando que ocurran, observándolas con la menor interferencia posible, dejando que se autorregulen automáticamente, que realicen su tarea los mecanismos biológicos responsables de su actividad. Sería así, por ejemplo, me estoy muriendo de ganas de fumar, tengo el cigarrillo en mis manos, estoy a punto de encenderlo. Siento eso, siento ese deseo, pero ¿qué hago? Elijo no actuar en consecuencia, porque también nosotros al estar así, en este estado de conciencia plena, al estar en este estado de ver, simplemente observar nuestras emociones como si estuviéramos viendo una película, para que más o menos se hagan una idea, es también el tratar de evitar caer en tentación con esos impulsos que a veces están fuera de control, con esas ganas alocadas que a veces nos dan de hacer cosas que nos hacen daño. O sea, el mindfulness, la aceptación radical, estas herramientas que nos permiten centrarnos en el aquí y ahora y ser conscientes de lo que nos sucede, también pueden ser utilizadas en nuestro beneficio para evitar
realizar estas actividades, digamos, caer en tentación. El mindfulness se nos muestra como una técnica muy interesante para ayudarnos a conocernos mejor, a no juzgar nuestras emociones, a tolerar mejor la frustración, a quitarle importancia a esos monólogos negativos que pueden generarse en nuestro interior. Así que bueno, vamos a la pausa y cuando volvamos les quiero compartir unos artículos muy interesantes que encontré en la web para ustedes. Arrancamos el último bloque del Club de los Optimistas y como les había prometido en el bloque anterior, quería compartir con ustedes un artículo muy interesante que encontré en la web Pausa Mindfulness. Tienen una serie de artículos muy interesantes donde podemos poner en práctica el mindfulness, donde se tratan distintas temáticas. Y quería compartir con ustedes el artículo llamado Estar presentes en medio de la crisis. Parece ser algo distintivo en la vida humana el que cada cierto tiempo atravesemos crisis. Dentro del continuo de nuestra vida y de todas las experiencias que la conforman, pasamos por periodos de relativa estabilidad e integración, para luego entrar en periodos de confusión, incertidumbre y cambios, tras los cuales usualmente las cosas parecen volver a ordenarse y volvemos a ganar cierta estabilidad. En cada parte de este ciclo buscamos ser más felices o sufrir menos. Sin embargo, lo que entendemos por felicidad va cambiando, y es común que nuestra idea de felicidad se interponga entre nosotros y la felicidad misma. Cuando niños, la felicidad se proyecta en el cariño, cuidado y presencia de nuestra familia. Más tarde, la felicidad se liga a la posibilidad de ser aceptado por el grupo de pares en la escuela y tener nuestros primeros logros académicos, sociales, amorosos, deportivos. Al fin de la adolescencia, la idea de felicidad se liga a entrar efectivamente en el mundo de los grandes, asumiendo roles validados en nuestra cultura en particular, tales como conseguir trabajo, emparejarse con la persona adecuada, ser padres, ser buenos consumidores. Aprendemos distintos códigos, reglas y caminos que prometen llevarnos a la felicidad y hacernos nuestro mejor intento por seguirlos, asumiendo que el correcto cumplimiento de los roles en los cuales hemos depositado nuestra identidad nos hace automáticamente felices. Sin embargo, sin importar cuán bien lo estemos haciendo, el momento de la crisis inevitablemente nos visita, ya sea por unas horas, unos días, meses o años, como una capa espesa de confusión e incertidumbre, como un inesperado derrumbe del piso estable que nos sostenía, como un estado cuya razón de ser es difícil de comprender en el momento mismo en que ocurre. Hace tiempo ya el poeta y filósofo Henry David Thoreau observó que la mayoría de las personas vive en una desesperación silenciosa. Las crisis de transformación surgen para despertarnos de la silenciosa desesperación de estarnos convirtiendo en lo que no somos realmente. Vienen a despertarnos del sueño de vivir una vida tolerable, pero no plenamente nuestra, una vida para otros, no en el sentido de servir a los demás, sino que para los ojos de los otros, ya sean parejas, padres, jefes, iglesias, partidos. Las crisis pueden venir como enfermedades físicas o psicológicas, pérdidas significativas, crisis de pareja, pérdidas de empleo, o simplemente como inexplicable angustia en medio de lo que objetivamente parece que funciona. Las crisis nos sacuden y enfrentarnos a las preguntas honestas y grandes que nos hicimos cuando niños y que aprendimos a cubrir con un manto de seguridades aprendidas. ¿Qué es la vida? ¿Quién soy yo? O como pregunta la poeta Mary Oliver en el poema Gansos salvajes, ¿qué planeas hacer con tu vida preciosa, salvaje, única? La palabra crisis tiene la misma raíz que la palabra cribar, que significa cerner, tamizar, colar, filtrar, limpiar, depurar. Viene del griego crisis, con K, y del verbo krinein, que significa separar o dividir. Las crisis son tiempos de discernimiento y depuración, de filtrar lo indispensable de lo accesorio, lo falso de lo verdadero. Son tiempos de afinar el criterio para dirigirnos hacia una vida más auténtica, o como enseña Patricia May, para pasar de una cultura del ego a una cultura del alma, que nos aconsejan aquí en Red Mindfulness la práctica.
Nuestra cultura está poblada de dispositivos para distraernos ante la incomodidad de las crisis personales y colectivas. El pan y circo romano se ha sofisticado y expandido hacia el consumo ilimitado de productos globales y hacia el mundo virtual del entretenimiento digital. Las adicciones, que son un caso extremo de nuestra situación normal, muestran ese esfuerzo casi desesperado por tapar un vacío espiritual con sucedáneos externos, ya sean bienes materiales, medios, actividades, conversaciones, alcohol o drogas. En ese contexto, detenerse, simplificar y hacer silencio es un gesto indispensable, digno y hasta revolucionario. Las prácticas contemplativas en general y la meditación en particular nos ayudan a desarrollar esa vigilancia necesaria para escuchar y honrar nuestras crisis y develar su sentido profundo. La actitud es la de abrir los ojos y ver qué está pasando, pero no con ojos de juez o detective, sino con una mirada radicalmente respetuosa y amorosa hacia uno mismo y su experiencia. De esa manera, esa vocecita sabia y tímida puede sentirse cómoda para hablar y ser escuchada. Si estás atravesando una crisis, en vez de distraerte de ella o rechazarla, busca maneras concretas para estar con ella desde una apertura y curiosidad. Además de la meditación sentada y caminando y las prácticas de cuerpo-mente que realices, así sea el yoga, tai chi, danza, puedes dejar algún tiempo para estar en la naturaleza o puedes buscar encuentros con personas que puedan mirarte directo a los ojos sin presionarte con sus expectativas. Quizás puedas iniciar un diario donde escribas tus pensamientos, tus sueños, confusiones e intuiciones. Pinta, danza, camina, reza o poetiza tu crisis, pero procura equilibrar la autoindagación con la nutrición a través del afecto y el contacto con la belleza. Ve arte que te inspire, escucha música bella, huele aromas agradables, come alimentos deliciosos y sanos, quiere y déjate querer. Si conoces a alguien que esté viviendo una crisis, ofrécele tu compañía y escucha. Aprovecha de practicar la presencia plena con esa persona. Ofrécele una mirada amplia, amorosa y atenta, y resiste el impulso de querer arreglarlo a punto de consejos. Recuerda que el tesoro emerge del espacio oscuro del no saber y que acompañarse en ese espacio desde el cuidado es algo sagrado. Honra tu crisis como umbrales que te llevan a profundizar y ampliar tu humanidad. Bueno, me parecía un artículo muy interesante para compartir con todos aquellos que están, atravesando un momento difícil y quién no ha pasado una crisis en su vida. Pero las crisis también son oportunidades de cambio, oportunidades de transformación y oportunidades también de ser más fuertes, como hablamos siempre, ¿no? Desde la psicología positiva con el concepto de resiliencia, por ejemplo. Así que el programa de hoy queríamos compartir qué es esto del mindfulness, de la atención plena y algunos pequeños consejos para que ustedes puedan practicar. Nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, como siempre, y vamos a estar hablando de los ataques de pánico. Muchas gracias por acompañarnos, les mando un abrazo a todos y a poner en práctica estos consejos para aumentar ese estado de ánimo positivo. ¡Chao!